Hola, queridos viajeros de la noche. Pasen, acomódense junto al fuego. Soy Andrés Blanco, y esta es una nueva historia en su canal Sangre y Extraños. Escuchen con atención, porque hay cosas que se meten a nuestras casas y no siempre entran por la puerta. Esa aberración se va directo al basurero, Paulina. El proveedor del hogar necesita confort absoluto para su columna, no esos banquitos tuyos de diseñador que parecen de juguete. Mateo resoplaba, sudando como una locomotora a punto de estallar, mientras intentaba embutir por el marco de la puerta de la sala un pedazo gigantesco de fealdad hecha de poliuretano. La estructura, de un verde ácido que lastimaba la vista, parpadeaba con luces LED y apestaba a plástico barato y a fábrica del otro lado del mundo. Era el trono de un emperador de los videojuegos. Un sillón con masajeador integrado, portavasos y bocinas en la cabecera. Para hacerle espacio a ese monstruo, el marido acababa de desterrar sin piedad al pasillo la elegante silla ortopédica de madera clara que Paulina había comprado con su propio dinero. ¿El proveedor? Paulina sacudió una pelusa invisible de la manga de su suéter tejido y se recargó despacio en el marco de la puerta. ¡Qué término tan fascinante! Sobre todo si recordamos que la última vez que proveíste algo para el presupuesto de esta casa fue hace 3 meses, y fue un paquete de sopa de pasta que estaba al 2 por 1. Estoy invirtiendo en nuestro futuro, cortó Mateo de tajo, dejando caer con un estruendo sordo a la bestia verde sobre la duela de caoba histórica de la sala. Un crujido espantoso, de esos que duelen en los huesos, hizo eco en la habitación. Las criptomonedas están por los suelos, es el momento de comprar. Y para hacer mi analítica, necesito un espacio de trabajo a mi nivel. Esa duela, por cierto, no eran simples tablas de madera. Era el orgullo absoluto de la madre de Paulina, doña Leonor, quien la había mandado instalar en aquellos tiempos donde la palabra cripto sonaba a nombre de enfermedad estomacal. El departamento le pertenecía, enteramente, a su madre. Un espacio amplio, un departamento de 3 recámaras bañado en luz natural en una buena zona residencial, que había quedado en manos de Paulina como un préstamo temporal mientras doña Leonor se daba la gran vida en su casita de Tepoztlán, cultivando chiles habaneros de colección y trayendo a los vecinos marcando el paso. Cualquiera viviría dando gracias al cielo, sin hipotecas, sin renteros respirándote en la nuca. Pero Mateo había decidido interpretar la ausencia de cobro de renta como un premio divino otorgado única y exclusivamente por el milagro de su existencia. La mente de Paulina, sin embargo, funcionaba como la maquinaria de un reloj antiguo. Perfecta. Silenciosa. Ella no hacía berrinches, no estrellaba platos contra la pared ni se llevaba las manos al pecho en un drama de telenovela. Tenía un carácter de hielo, forjado a fuego lento por su trabajo como diseñadora de paisajes. Constantemente tenía que explicarle a clientes forrados de dinero por qué una palmera tropical no iba a sobrevivir en la tierra seca y fría del norte, así que su paciencia era de hierro colado. Mateo, dentro de su clasificación botánica personal, caía en la categoría de maleza rastrera común. Si le dabas 1 centímetro de ventaja, terminaba asfixiando a la planta que sí daba frutos. De acuerdo, pronunció Paulina con una calma que daba escalofríos, bajando la mirada hacia el profundo rayón que la llantita del sillón había dejado en la madera. Invierte. Solo ten en cuenta que los recibos de la luz y el agua de este mes se pagan con tus inversiones. Ya vas a empezar con tus centavos. El marido se dejó caer con ínfulas de filósofo sobre el sillón, que de inmediato soltó un quejido sintético y desagradable. Eres una mujer de mente muy pequeña, Pau. No tienes visión, no ves el panorama completo. Paulina no gastó saliva en discutir. Caminó en silencio por el pasillo hasta llegar a la caja de fusibles. Con un movimiento suave, bajó el interruptor exacto y sacó del bolsillo de su pantalón un candadito de metal. Con una destreza casi mágica, pasó el arco por las argollas de la tapa de la caja y lo cerró con un chasquido seco. En la sala, las luces ácidas del trono verde murieron al instante. La computadora de escritorio, esa que Mateo llevaba armando pieza por pieza durante medio año, soltó un pitido de agonía y se apagó por completo. Oye. Me cortaste la luz, retumbó la voz desde las entrañas del monstruo de poliuretano. Cosas que pasan,
Le contestó Paulina en voz alta, mientras se acomodaba la gabardina sobre los hombros. Es una instalación vieja. Dicen por ahí que, para arreglarla, se necesita una visión muy amplia y, de paso, pagar el recibo del Internet, que también ya se venció. Regreso en la noche. Salió del departamento bajo una lluvia de maldiciones incomprensibles. El gato de la casa, un británico gordo y pretencioso de pelaje gris, con ojos del color del cobre viejo, la despidió con una mirada de profunda aprobación. Luego, caminó a paso lento y comenzó a afilarse las garras contra el sillón nuevo, deduciendo, con toda la razón del mundo, que ese cuero sintético barato lo habían traído a la casa exclusivamente para su disfrute personal. Los días se fueron enredando hasta convertirse en semanas y el descaro de Mateo crecía como la humedad en las paredes. Su filosofía financiera era un agujero negro que se tragaba la luz. El dinero de Paulina se iba en la despensa, el jabón, las croquetas del gato y los focos. El dinero de Mateo se esfumaba en proyectos. Un día compraba un curso en línea sobre respiración cuántica para atraer la abundancia. Al otro, aparecía cargando una máquina de café expreso profesional, del tamaño del motor de un tractor. El aparato escupía agua hirviendo por todos lados y devoraba la electricidad a mordidas, pero Mateo, sintiéndose un emperador romano, se servía cada mañana un dedal de aquel líquido amargo y oscuro con el pecho inflado de orgullo. Hubo un punto de quiebre donde la ilusión de ser el señor de la hacienda se le subió a la cabeza por completo. Paulina lo sintió en el aire cuando regresó de una obra más temprano de lo habitual. El pasillo apestaba a vaporizador barato y a tenis sin lavar. Desde la cocina rebotaban carcajadas gruesas. Mateo había llevado a sus colegas, otros genios incomprendidos del mundo de los negocios imaginarios. «Nombre, yo esta casa la voy a remodelar toda a mi gusto», resonaba la voz del marido, engolada y fanfarrona. «Ese muro de ahí lo tumbamos y armamos un loft abierto. La suegra está allá metida en sus huertos, le vale madre. Ni se para por aquí». Paulina se quitó los zapatos sin hacer el más mínimo ruido. ¿Iba a tumbar el muro? ¿Iba a hacer un loft tirando una pared de carga en un edificio viejo? Ajá. Deslizó sus pies descalzos hasta la cocina. 3 tipos, desparramados sobre sus sillas de madera favoritas, dejaban caer cáscaras de pistaches directamente sobre el mantel recién lavado. «Buenas noches, muchachos», canturreó ella, recargando el hombro contra el refrigerador. La sonrisa que se dibujó en su rostro era tan gélida que la cerveza en los vasos de los invitados debió haberse congelado. ¿Discutiendo de arquitectura? Los amigos cruzaron miradas, encogiéndose en sus asientos. Mateo, sintiendo que su reinado peligraba, frunció el ceño como toro de lidia. «Pau, estamos ocupados. Haznos unos sándwiches o algo para picar, ¿no?» La lógica de ciertos hombres es un fenómeno digno de estudio, suele tropezar con la realidad en el piso más plano. Paulina no levantó la voz ni un decibel. Caminó flotando hacia la mesa, juntó con los brazos todas las bolsas de botana abiertas, agarró 2 botellas de cerveza a medio tomar por el cuello, y lo tiró todo, con una calma sepulcral, al bote de basura debajo del fregadero. En esta casa se come en platos. El que deja basura en la mesa, se va a darle de comer a las cucarachas de la calle, pronunció, masticando cada sílaba. Y ahora, señores arquitectos, la visita guiada ha terminado. La puerta está por allá. Oye, Mateo, nosotros ya le llegamos. Uno de los invitados saltó como resorte, casi tirando la silla hacia atrás. Cuando la puerta de la entrada se cerró de golpe tras los amigos, Mateo se giró hacia su esposa. Tenía la cara inyectada en sangre, morada de pura rabia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me humillas así frente a mis compás? Yo soy el hombre de la casa. Tú eres un invitado, Mateo, lo corrigió Paulina, con una dulzura venenosa. Y para colmo, un invitado que no paga su estancia. Ayer nos dejaron 3 recibos en el buzón. Debemos el mantenimiento y los servicios de 3 meses. Son 18,000 pesos. Ahorita no tengo liquidez. Metí toda mi lana en tokens. Tokens. Y ni siquiera le jalas al baño.
Mañana viene mi mamá a recoger unas macetas y a llevarse los recibos. Si no le pones ese dinero sobre la mesa, te va a dar una lección de liquidez tan fuerte que vas a terminar contando tus inversiones en la sala de urgencias. Mateo solo agitó la mano en el aire, restándole importancia. Para él, doña Leonor era un personaje de cuento. Sabía que existía, sí, pero allá lejos, en el monte. Picando tierra. No representaba ninguna amenaza real. Ese fue su error más grande. Un error que merecía un premio a la estupidez en el campo de las relaciones familiares. Doña Leonor no era una abuelita de pan dulce y chocolate. En los durísimos años 90, había trabajado como jefa de obra en construcciones, correteando a albañiles borrachos con una varilla en la mano. Conocía el vocabulario de las cantinas mejor que cualquier marinero, aunque en su vida diaria prefería usar un tono académico y cortante como navaja de afeitar. Llevaba el cabello plateado en un corte impecable y geométrico, caminaba con la espalda recta como un mástil y tenía la mirada de alguien que sabe calcular el costo del cemento con solo entrecerrar los ojos. Al mediodía siguiente, el sol partía la tierra. Paulina estaba al otro extremo de la ciudad, sudando la gota gorda mientras supervisaba la plantación de unos enebros en una terraza complicada. El teléfono vibró en su bolsillo. Era doña Carmelita, la vecina del piso de abajo. El radar oficial del edificio. Paulita, mija, buenas tardes. Oye, ¿qué? Ya empezaron a remodelar allá arriba, susurró la vecina a través de la línea, como si contara un secreto de estado. Buenas tardes, doña Carmelita. No, para nada. ¿Están haciendo ruido? Ruido es poco, mija. Tu Mateo estaba dando de gritos en las escaleras, y tu mamá salió y dio un portazo que hasta me tembló el candil de la sala. Ahorita doña Leonor ya bajó. Llevaba la cara blanca y los labios apretados. Y él le manoteaba desde arriba. Ay, mija, nomás no se me vayan a matar ahí. A Paulina se le heló la sangre. Su madre había llegado y él estaba en la casa. Aventó las herramientas, le dio 2 gritos de instrucción a su ayudante, brincó a su camioneta y hundió el pie en el acelerador. El mapa del celular le marcaba 40 minutos de camino por el tráfico pesado. Esos 40 minutos se sintieron como chicle. Su madre no contestaba el celular. Los tonos sonaban y sonaban en el vacío. Era un presagio terrible. Paulina entró derrapando al estacionamiento del edificio, dejó la camioneta chueca, a milímetros de arrancarle la defensa al coche del vecino, y subió los 3 pisos corriendo, saltando los escalones de 2 en 2. La puerta de la entrada no tenía seguro. El pasillo olía a café quemado, Mateo estaba torturando a su máquina otra vez. Paulina dio un paso hacia la sala. Su marido estaba desparramado a sus anchas en ese trono verde y espantoso. Tenía la computadora portátil sobre las piernas y en los labios llevaba pintada una sonrisa chueca, de ganador absoluto. Al ver entrar a su esposa, ni siquiera parpadeó. Vaya, llegaste temprano. Paulina barrió con la mirada la barra de la cocina, el lugar donde siempre dejaban los recibos. Estaba vacía. ¿Dónde está mi mamá? ¿Tu madrecita? Mateo soltó una risita despectiva y le dio un sorbo a su taza. La mandé de regreso a sus plantitas. Vino a pararse aquí a quererme leer la cartilla, sacudiéndome sus papelitos en la cara. Que dame dinero, que aunque sea le diera 6,000 pesos para la luz. Pues qué, ¿me vio cara de cajero automático? Paulina dio un paso al frente. Su voz bajó una octava, volviéndose peligrosamente silenciosa. ¿Corriste a mi madre? ¿La mandaste al diablo cuando te estaba pidiendo el dinero de los servicios de su propio departamento, donde vivimos de a gratis? Ay, ya vas a empezar con la misma cantaleta de su departamento. Mateo rodó los ojos con exageración teatral y cerró la computadora de golpe. Somos un matrimonio. Yo soy el hombre, es mi casa, son mis reglas. Se puso a darme sermones por el piso de madera, me llamó holgazán. Y se lo dije en su cara, si no le parece, la puerta está muy ancha. Debería darme las gracias de que acepté venirme a vivir a este museo viejo.
Paulina sacó el celular, con los dedos temblando de coraje, dispuesta a marcarle a su madre para pedirle perdón de rodillas, cuando de pronto, la puerta de la entrada se abrió. Pero no se abrió normal. Fue un estallido. El sonido metálico de una bisagra a punto de reventar. En el umbral estaba plantada doña Leonor. Y no venía sola. Paulina se quedó congelada, con el teléfono a medio aire. Su madre lucía impecable, como salida de una revista. Su gabardina clara no tenía una sola arruga, y la mascada de seda en su cuello estaba atada en un nudo perfecto. Pero su escolta rompía por completo con aquella estética de la alta sociedad. Detrás de doña Leonor, pisando fuerte, venían dos hombres inmensos, vestidos con overoles azules de mudanza, dos roperos humanos que olían a tabaco negro y a fuerza bruta. Y en la mano derecha, doña Leonor sostenía, con una naturalidad pasmosa, una enorme llave inglesa de plomero. Bueno, arrastró la palabra a la madre de Paulina, entrando a la sala como un general que pasa revista a sus tropas. Hola, hija. Perdona que no haya tocado. Resulta que la chapa es más frágil de lo que parece cuando la empujas con ganas. Mateo se hizo chiquito en su asiento verde neón. Toda esa valentía barata se le escurrió por los pantalones en fracción de segundo. Parecía una babosa a la que le acababan de echar un puñado de sal. Doña Leonor, ¿qué hace?, tartamudeó. ¿Qué hago? Vengo a cobrar mis dividendos, Mateíto, le informó la suegra, con la voz dulce de una serpiente a punto de morder. Con un movimiento elegante, alzó la llave inglesa y apuntó hacia la gigantesca máquina de café. Muchachos, agárrenme ese alambique cromado. Con cuidado, no me vayan a rayar la cubierta de la cocina. Los gigantes asintieron en silencio y caminaron hacia la barra. Párenle ahí. Eso es mío. Me costó 40,000 pesos, brincó Mateo, intentando poner su cuerpo como escudo entre los cargadores y su máquina. Pero uno de los hombres, que tenía la espalda del tamaño de un oso, simplemente lo hizo a un lado con el hombro, como si apartara a una mosca. Era tuya, ahora es mía, sentenció doña Leonor, cortando el aire. La deuda de la casa son 18,000. Y además, parásito, me desgraciaste la duela de caoba con tu silla de marciano. Que me la restauren me va a salir bajita la mano en unos 50,000 pesos. Esto es un robo. Voy a llamar a la policía, chilló Mateo, manoteando para buscar su celular. Llámalos. Doña Leonor se recargó cómodamente en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Y de paso les explicas a los oficiales bajo qué concepto legal vives en mi propiedad sin estar en el contrato, sin pagar un solo recibo y destruyendo las instalaciones. Igual y te lo tipifican como daño en propiedad ajena o vandalismo. Ah, y a tu santa madre, doña Esperanza, le va a encantar saber que su muchachito ahora es un vagabundo. Por cierto, ya le hablé por teléfono. Mateo se quedó petrificado. Mencionar a su propia madre fue más efectivo que darle un toque eléctrico. Doña Esperanza era una mujer de armas tomar, desde niño consideraba a Mateo un inútil, y a diferencia de doña Leonor, ella no usaba metáforas, usaba el palo de la escoba. ¿Qué? ¿Qué le dijo? La pura verdad, Mateíto. Le dije que habías decidido regresarte a vivir a su casa. Para siempre. En ese preciso instante, con un gruñido de esfuerzo, los cargadores arrancaron la máquina de café de la barra. Doña Leonor, suegrita. Mateo intentó prender su encanto personal, que en ese momento se veía como la sonrisa desesperada de una hiena acorralada. Somos familia, ¿no? Me calenté, se me fue la boca. Yo le consigo ese dinero para mañana, se lo juro. El mañana se te acabó hace 5 minutos, cuando me mandaste al diablo en mi propia casa, le contestó la suegra, sin parpadear. Muchachos, váyanme bajando esa cosa. Y ahora, pasamos al postre. Giró la cabeza y clavó los ojos en la silla verde de jugador. No. Mi trono no, aulló Mateo, aventándose sobre el sillón, abrazándolo con todo el cuerpo. Paulina soltó una risita por lo bajo y se sentó en el filo de la ventana. No pensaba mover un solo dedo.
Aquello era mejor que el final de temporada de cualquier serie. Impecable, implacable, y sin que ellas tuvieran que alzar la voz. Arriba, ordenó doña Leonor. Su voz sonó a metal chocando contra metal. Mateo se despegó, temblando, del mar de poliuretano. Paulina, dile algo. Es mi espacio de trabajo. Ahí tengo mis gráficas, mis tablas de la bolsa de valores. Paulina se encogió de hombros, con la mirada perdida en el techo. Tú mismo lo dijiste, tu casa, tus reglas. Pero resulta que es la casa de mi madre. Así que, las reglas son de ella. En mi trabajo de paisajismo, a esto le llamamos poda de formación, cuando le cortas a la planta todo lo que le sobra para que crezca sana. Ahorita mi mamá le está haciendo una poda de formación a nuestra familia. Los cargadores, que ya habían dejado la máquina de café en el descanso de la escalera, regresaron por el sillón. Uno de ellos le dio una vuelta a la estructura, se rascó la nuca y miró a la señora. Patrona, esta madre no pasa entera por la puerta. Hay que desarmarla. Me parece perfecto, asintió doña Leonor, y le extendió la pesada llave inglesa a Mateo. Desarma tus chucherías tú mismo. Te doy 10 minutos. Váyanse todos a la fregada. Mateo se rompió por completo. La cara se le puso tan roja que casi se camuflaba con las luces neón del ratón de su computadora. Quédense con sus metros cuadrados. Yo me consigo mi propio departamento. Me voy a buscar una mujer de verdad, una que sí valore mi potencial. Salió disparado hacia la recámara, sacó un par de maletas a tirones y empezó a aventar sus cosas a lo loco, playeras hechas bola, marañas de cables, barras de proteína. Paulina observaba el espectáculo con la tranquilidad de una estatua de piedra. Dentro de su pecho no había tristeza, no había ni una gota de miedo. Lo único que sentía era un alivio inmenso, puro y cristalino, como si llevara años caminando con unos zapatos que le apretaban hasta sangrar, y por fin se los hubiera quitado. Quien no respeta la frontera de una casa ajena, jamás va a respetar a quien vive dentro de ella. Doña Leonor caminó despacio hacia su hija, le pasó el brazo por los hombros y le susurró al oído, bajito, para que el solista de las maletas no las escuchara. Perdóname por llevarme la cafetera, mi niña, pero esa porquería traga luz como si fuera reflector de estadio. La voy a vender. Con eso te pago el mantenimiento y los servicios por medio año adelantado, y con lo que sobre, te compramos esas tijeras japonesas de podar que tantas ganas tenías. Paulina soltó una carcajada que le salió del alma. 10 minutos después, la puerta de la entrada se cerró de un golpe, dejando a su paso una ligera corriente de aire y un tufo a loción de supermercado. Mateo se había ido, arrastrando una maleta con una mano y abrazando con la otra un pedazo del descansabrazos verde que no había podido desatornillar. Los cargadores, después de recibir una propina más que generosa de manos de doña Leonor, sacaron los restos del trono hacia las escaleras. De pronto, el departamento se sintió inmenso. Se respiraba una ligereza sobrenatural. El conde, el gato, salió de su escondite detrás del sillón y caminó con paso real hacia el lugar donde hasta hace poco habitaba aquel adefesio verde. Olfateó con desdén el rayón en la madera, sacudió una de sus patas traseras como si se quitara el polvo del camino, y de un salto se acomodó en las piernas de Paulina, junto a la ventana. Doña Leonor, sintiéndose dueña y señora de sus dominios, caminó hacia la cocina, abrió la alacena y sacó un viejo y querido jarro de barro. «Y bien, Paulita», dijo, encendiendo la flama de la estufa. «Vamos a hacernos un buen café de olla. Y al rato, en la noche, nos vamos a comprarte una silla de verdad. Que tu espalda, mija, vale muchísimo más que las inversiones de cualquiera parecido». Y así cerramos esta noche. Gracias por quedarse conmigo hasta que el fuego se consumió. Soy Andrés Blanco. Nos vemos en la próxima historia.